Vamos de una vez a hablar del tema que tenemos frente a nosotros para hoy, que es sobre el siguiente tema, que habla sobre el sistema nervioso, o mejor dicho, el tejido nervioso. Esa es otra especie, o no otra especie, otro tipo de tejido conectivo, que es enredado. Otro tipo de tejido, otra de las grandes familias de tejido. O sea, recuerda que hay cuatro tejidos, están los epitelios, el tejido conectivo, el tejido nervioso y el músculo que veremos nosotros la otra semana. Esas son las grandes cuatro familias de tejidos, de forma general, porque esencialmente los tejidos o los órganos y sistemas que veremos más adelante están constituidos en distintas proporciones de esos tejidos que yo les estoy mencionando. Entonces, cuando entremos a hablar en la segunda curso sobre los órganos y sistemas, es fundamental conocer estos tejidos básicos, porque si no, pues no habrá manera. Entonces, hoy vamos a ver la primera parte del tejido nervioso. Esta clase, por suerte, sí la dividí en dos, porque esta sí es un poquito más voluminosa, pero bueno, yo creo que esta es, creo yo, que es relativamente más llevadera. Bien, entonces, si te pones a pensar, el tejido nervioso, peso por peso, es súper complejo, es dramáticamente complejo, porque eso tiene que ver con preguntas filosóficas como, ¿qué somos nosotros? Esencialmente, al final del día somos un montón de electricidad que atrae átomos, que forman moléculas y más y más y más y más, y cada vez se organizan. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos conciencia? ¿Cómo nosotros podemos elaborar un pensamiento, un juicio? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Por qué tenemos emociones? Bueno, ese montón de preguntas que para mí son filosóficas, porque la verdad es que yo no sé cómo contestarlas, ese montón de preguntas se generan, se contestan y se desarrollan a nivel del sistema nervioso en general. O sea, en el cerebro de nosotros pasan un montón de cosas que la verdad es que exceden hasta cierto punto la imaginación del interesado o del investigador. Por eso es que realmente aquí yo no me voy a centrar en la parte estructural. Todo eso que le dije anteriormente yo, que es una emoción, cómo se genera, todo eso forma parte de todo otro campo súper amplio que se va a llamar la neurociencia. Si a usted le interesa la neurociencia esa, bueno, eso usted lo conocerá o lo debe conocer con más calma, una pequeña introducción cuando hable sobre neuroanatomía, y también los que están bastante son los psiquiatras. Entonces, después de eso hay una neuropsiquiatría, si es que a ti te interesa esta parte del pensamiento, qué es, por qué se forma, por qué existe, por qué sí, por qué no. Eso, la verdad es que para mí, pues, yo no tengo esa afinidad por ese tema. O sea, yo simplemente le voy a dar al sistema nervioso desde el punto de vista estrictamente, pues, estructural. Entonces, el sistema nervioso esencialmente son muchísimas neuronas, que la neurona, pues, digamos que es la célula efectora del sistema nervioso central. Es la que hace que se dé la respectiva acción. Entonces, digamos que es como el epitelio. El epitelio es el cual hace la función. Mientras que ese epitelio, como ya hemos visto en las clases anteriores, va a requerir células de soporte. En este caso, que le den soporte metabólico, soporte de oxígeno, que le retiren los desechos. Esa función en el epitelio la va a realizar el tejido conectivo. Bien, en el sistema nervioso no hay un tejido conectivo como tal. Entonces, ¿quién le da comida a las neuronas? ¿Quién le da glucosa? ¿Quién les da oxígeno? ¿Quién les da lo que ellos necesitan para poder transmitir todos estos impulsos nerviosos y eléctricos? Bueno, eso se los provee las células de la glía, ¿okay? Las células de la glía. Entonces, todas estas neuronas se conectan y forman una red en la cual se procesa información y en base a esa información se genera una respuesta. Como por ejemplo, usted tiene un celular. Este celular está interconectado con todos los otros celulares hasta cierto punto de todo el mundo, siempre cuando esté encendido y tenga internet. O sea, yo puedo llamar ahorita mismo desde mi celular a alguien en Alemania, yo lo puedo llamar en este momento y esa persona me va a contestar, o yo puedo recibir una llamada desde Alemania. O sea, tenemos una interconexión a nivel global a través del internet. Imagínate que más o menos así es la neurona. Todas están interconectadas de alguna u otra forma y esa interconexión les ayuda a eventualmente generar una respuesta.
Desde el punto de vista anatómico, que también lo verás en tu clase de neuroanatomía, vamos a tener nosotros un sistema central con el cerebro, el cerebelo y la médula espinal, y un sistema nervioso periférico con los nervios periféricos y las células ganglionares que se localizan en nuestros órganos viscerales. Por ejemplo, cuando tú comes, ¿okay? La comida, cómo pasa desde la boca y cómo transita todo tu tracto gastrointestinal. O sea, y cómo tu tracto intestinal secreta hormonas, secreta enzimas. Bueno, ¿quién rige todo eso? Pues no lo riges tú voluntariamente. Eso se rige a nivel de un sistema nervioso que tú no controlas, ¿okay? Que tiene que ver en parte con el sistema nervioso periférico y las células ganglionares que alguna vez mencionamos y que hoy veremos con un poquito más de detalle. O sea, todos tus órganos están inervados. Algunos los controlas, pues otros no. De hecho, la gran mayoría no, por cierto. Entonces, esto es lo que veíamos, ¿no? El sistema nervioso central, ya el cerebro, el cerebelo y la médula espinal, mientras que el periférico están los nervios craneales, los periféricos y los ganglios. Esto usted lo verá con más calma en su clase de neuroanatomía y las respectivas neuronas, estas ganglionares, ¿no? Ganglia. Después verá otro concepto que es lo aferente y lo eferente. Usted con mucho más calma en su clase de fisiología, cuando usted hable de la transmisión, de los neurotransmisores. Ahí vas a conocer mejor esos conceptos. Yo la verdad es que no voy a entrar en detalle con eso porque pues excede el alcance del curso en estos momentos. Entonces, la neurona es como una batería, ¿ok? Una batería con carga, que, o por ejemplo, como este celular cuando tú lo apretas, él se enciende, ¿ok? Y cuando no lo necesito, él se apaga. O sea, él responde a el estímulo que yo le estoy ofreciendo. Responde porque tiene una batería que tiene carga. Si el teléfono se descarga, deja de responder. Algo quizás similar ocurre con tus neuronas. Pero la carga de las neuronas te lo ofrece el potencial electroquímico que va a tener sus membranas. Ese potencial electroquímico se mantiene gracias a el constante paso de iones entre la neurona y sus respectivos microambientes. O sea, la neurona va alterando esos iones y eso le permite entonces responder a los estímulos del ambiente. O sea que son células excitables. O sea, esa alteración de gradiente eléctrico hace que ellas puedan responder a el ambiente. Gracias a eso, tu sistema nervioso controla cosas que tú ni te das cuenta. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo ejercicio, tu cuerpo requiere una mayor cantidad de sangre en los músculos esqueléticos. Para eso, no de sangre, de oxígeno. O sea que necesita más sangre. Para eso tu cuerpo hace vasodilatación, aumenta la presión arterial para que llegue más sangre a los músculos esqueléticos, llegue más oxígeno, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción. Todas estas cosas ocurren y tú no te das ni cuenta. O sea, tu sistema nervioso controla todas estas variables de manera que tú te puedas adaptar a X, Y o Z situación. Y una vez que tú estás en reposo, todo lo contrario ocurre con la intención de que poco a poco tu cuerpo se vaya adaptando dependiendo de. Después te conocerá lo que se llama el pH, que es otra variable importante del cuerpo que tiene que ver con el equilibrio ácido-base. Ya yo les había dicho que más o menos 735 a 745. A veces ese pH puede alterarse en ciertas condiciones, por lo general patológicas. O sea que puedes quedar o muy acidótico o puedes quedar muy básico o muy alcalino o alcalótico, como sea que se diga, que tu cuerpo tiene mecanismos para regresar esa acidosis a equilibrio o esa alcalosis al equilibrio. Tu cuerpo tiene mecanismos para hacer eso. Y lo otro, niveles de glucosa, por ejemplo, de hecho anteriormente, cuando tú te vas a dormir, tú no comes. ¿Por qué no te mueres cuando estás durmiendo? Porque te debes quedar en teoría sin glucosa si tú no estás comiendo. Entonces tú sabes que, o debes saber, que en tu cuerpo hay reservas de glucosa, en este caso en forma de glucógeno, que se encuentran sobre todo en el hígado. Pero ¿cómo el hígado sabe cuándo liberar ese glucógeno? Bueno, en respuesta a hormonas que se activan cuando el cuerpo detecta que, cuando tu sistema nervioso detecta que tu cuerpo está en reposo, entonces envía esas hormonas que comienzan entonces a utilizar ese glucógeno para que tú no te quedes sin glucosa
mientras estás durmiendo. Y tu cuerpo hace lo contrario. Cuando tú estás despierto que puedes comer, entonces él comienza a ahorrar glucosa, ¿ok? A almacenar. Tu cuerpo sabe cómo adaptarse a todas esas situaciones y la verdad es que uno ni siquiera se da cuenta. O sea, uno no se da ni cuenta y el cuerpo está cada vez ajustándose a cualquier situación que proponga el ambiente. Entonces, esos son conceptos que yo solo menciono, pero eso se ve con mucho más detalle cuando usted dé su curso de fisiología. Desde el punto de vista embriológico, tú sabes que el tejido nervioso en general viene del ectodermo, ¿ok? Y es que la parte del tubo neural, que es la imaginación esta, va a venir de la cresta neural. Hasta este punto, otro dato importante, que los melanocitos, que son estas células que están a veces en la piel, que las conoceremos pues más adelante con más calma, ellos también se derivan de la cresta neural. Eso es un dato ahí para que lo apunten por ahí. Bueno, el tubo neural eventualmente crece, se desarrolla, las células van a diferenciarse y de ahí van a salir las neuronas con sus respectivas células de la glía y otras células que también van a que son células no neuronales. Bien, hablando un poquito de las neuronas, ya dijimos que ellas son la unidad funcional del sistema nervioso, ¿ok? Tanto el central como el periférico. Entonces la neurona, desde el punto de vista estructural, va a tener tres partes. El cuerpo, que le vamos a llamar pericarión, va a tener esos pelitos, esas extensiones que extiende del pericarión, que se llaman las dendritas, que son como estas ramitas, las dendritas, y va a tener una cola larga que se va a llamar el axón. Estamos ahí hablando de cada una de esas partes de la neurona a lo largo de lo que resta de la clase. Las neuronas pueden ser muy variadas. Es cierto también que hay muchos tipos de neuronas. Están decir que la neurona piramidal, que es la motora. En verdad, en este curso no vamos a hablar de eso, porque repito, el mismo libro lo dice. Eso es parte de la neurociencia. Entonces, yo no le voy a preguntar esencialmente eso, porque hablar de eso es hablar de la función. Y hablar de la función es meternos en fisiología. Y la verdad que, repito, no forma parte del curso. Entonces, yo nada más en términos generales sobre la neurona. El afianzamiento de eso debe venir después con cursos posteriores. Lo cierto es que la neurona, usted sabe algo, es una célula enorme, colosal, es gigantesca. Y algunas pueden medir hasta 150 micras. Las más grandes que son estas motoras son realmente grandes. Entonces, desde el punto de vista morfológico, puede haber varios tipos de neuronas. Está la multipolar, tiene un axón y más de dos dendritas. La bipolar, un axón, una dendrita. La unipolar, que la vamos a ver más adelante, que se ramifica de un solo proceso muchas ramitas, y las anaxónicas. ¿Okay? Entonces, esta que está acá es la multipolar. Por lo general es la más abundante. Aquí está el pericarión y tiene varias dendritas y su axón único por acá atrás. Está la bipolar, una dendrita, un axón. Está esta acá que es la unipolar, un solo proceso que se ramifica. Está la anaxónica que tiene como varios procesos ramifican desde el mismo pericarión. Que esto lo que hacen es regular cambios eléctricos de neuronas adyacentes. No me interesa porque yo tampoco soy experto en esto, pero es para que sepan que existen varios tipos de neuronas. Eso lo que te habla a ti es de que tienen varios tipos de función que, repito, usted debería afianzar en cursos posteriores. Bien, del punto de vista funcional, ¿okay? La neurona va a tener también otra clasificación. Entonces, por ejemplo, están las sensoriales, que son las que reciben estímulos. Eso es lo que usted después conocerá como estímulos aferentes, o sea, lo que viene de afuera. Siempre un ejemplo muy clásico con esto, por ejemplo, vas ahorita después de la clase, pero antes del parcial, o mejor va después del parcial, porque Dios mío, esto, prende la estufa, a toda mecha, y mete la mano, mete la mano en el fuego. ¿Qué va a pasar? Tu cuerpo va a sentir, tus dedos van a sentir el fuego, no tus dedos, tus terminaciones nerviosas. En este caso, tu parte aferente va a recibir ese estímulo que tú te estás quemando. Y lo que vas a hacer es tú vas a retirar la mano. ¿Quién te ayuda a retirar la mano? La neurona eferente, ¿okay? O el estímulo eferente, que lo que hace es inervar los músculos de manera que puedan desencadenar ese reflejo de retirada. Entonces, una percibió, que es la sensora o aferente, y la otra retiró, que es la motora o
eferentes, que las eferentes son las que van a inervar los músculos esqueléticos y también inervan otras regiones que son pues autonómicas, o sea que usted no las manda, como por ejemplo el corazón tú no lo mandas, el músculo liso tú no lo mandas y tampoco tú no mandas a tus glándulas. Por ejemplo, tú no controlas tu sudor. Tú estás sudando a veces y no te das cuenta, y a veces dejas de sudar y tampoco te das cuenta. O sea, tu cuerpo capta la temperatura, los cambios en la temperatura, y dependiendo de eso, él va a activar la secreción de sudor por parte de estas glándulas sudoríparas crinas, ¿no? Ya tú sabes que eso es por un tipo de secreción merocrina. Ya tú eres experto en eso. Repito, yo nada más le estoy haciendo una introducción bastante generalista de esto. La verdad es que de esto hay bastante más que hablar, pero como siempre, no va a formar parte de este curso porque, Dios mío, no terminaríamos, y aparte que excede el alcance de lo que yo sé. Por alguna razón, a mí nunca me gustó la fisiología. No me gustaba, no sé, me costaba, no la entendía, no sé. Probablemente porque es dinámica, ¿okay? La patología es estática. Lo que yo veo en un microscopio está ahí en piedra. Lo puedo mover con el carrito y la cosa, pero ya está ahí, está estático, yo puedo ver con detalle, mientras que en la fisiología las cosas se están moviendo y no sé, de repente eso pues se me hace, no soy afín con ese tipo de, de, de entendimiento. Tiene sentido, es descabellado no es. Bien, los pericariones van a localizar más hacia la parte gris, la sustancia gris o la materia gris, y los axones más hacia la materia blanca o sustancia blanca. Bien, esto que está acá es un cerebro, que son varios cortes, en este caso coronales. Ya usted sabe bien de su clase de anatomía, cómo se viven los planos anatómicos y cómo son los cortes. Entonces, eso es algún cerebro que alguna vez hicimos un taller de disección de cerebros allá en la morgue del complejo. En las autopsias agarramos y sacamos los cerebros de los pacientes. Bueno, no son pacientes, ya son los cadáveres, algunas vez pacientes, y uno los guarda en formalina y eventualmente vamos allá con el tiempo libre a jugar con ellos. Entonces esta imagen la guardé para que veas la sustancia blanca, que pues es más clarita, y la sustancia gris, que es un poquito más oscurita. Ves que pues, de hecho sí parece algo blanco y algo gris. Entonces, en esta gris van a haber más cuerpos neuronales, o sea, más pericariones, y en esta blanca van a haber más axones. Eso tiene una explicación. La blanca es blanca porque hay más mielina. ¿Sí? La mielina es fundamental para el axón porque la mielina acelera la transmisión nerviosa, ¿sí? Acelera la transmisión del impulso nervioso. Repito, hay un montón de cosas que destacar de estas imágenes, pero obviamente eso ya es de neuroanatomía. Aquí un datito importante, ¿no ves que esta foto, cuando usted toma una foto de algo mojado, tiene que secar, porque si no el brillo no te va a permitir distinguir la arquitectura. Eso yo lo aprendí en la morgue judicial, tienes que agarrar un trapito y pasarla a eso, porque si no, el brillo de lo húmedo no te va a permitir tener un buen detalle. Pero bueno, esta imagen es para que tú vieras la sustancia blanca versus la sustancia gris, que aquí se ve pues bastante clarito. Y esta foto sí es real, esta cosa no es internet. Entonces lo tomé yo con el celular que tenía en ese entonces, que no es el de ahora. Bien, vamos a hablar entonces puntualmente, ahora sí, de las partes de la neurona. Y la primera parte va a ser el pericarión, que es el que contiene el núcleo, que es un núcleo grandotote, enorme realmente, y el citoplasma con sus respectivos organelos. Del pericarión se van a producir las dendritas, que son las ramificaciones estas, y la colita, que es el axón. ¿Ok? Entonces, de alguna u otra forma, todos los pericariones van a estar en contacto con otras terminaciones nerviosas. Eso le va a ayudar al pericarión a captar otros estímulos y a poder entonces generar, si hace falta, una respuesta. En este sentido, probablemente ya usted lo recuerda de las clases anteriores, pero recuerde que todo esto hace match, y más por el parcial, que usted ya es un experto al respecto. Usted sabe también que el núcleo de una neurona es un núcleo con probablemente una de las más altas, por no decir la máxima, capacidad de transcripción de moléculas. En este caso, lo que el núcleo de la neurona va a transcribir son neurotransmisores, un montón, ¿ok? Neurotransmisores a matar y a morir constantemente. O sea, el núcleo de la neurona tiene que una fábrica de neurotransmisores.
Por lo tanto, es un núcleo enorme con mucha eucromatina, sobre casi la gran parte de la eucromatina, y tiene un núcleo prominente. Tiene alta actividad de síntesis de neurotransmisores y obviamente el resto de los componentes de la misma célula que está en constante mantenimiento. O sea, una célula de 150 micras requiere mantenimiento constante. Necesito acá para ver cómo escribir. Sigamos. Entonces, eso es como está esquemáticamente. Si tú lo vieras en HY, el núcleo, perdón, aquí está el núcleo, mejor dicho, ya que lo mencionamos, a ver, aquí está el núcleo de la neurona, es realmente grande, ¿ok? Y ves que la cromatina prácticamente es toda blanquita, ¿ok? Es pura eucromatina. Y ves que tiene un nucleolo grandote y central, pura eucromatina. O sea, eso es que desde el punto de vista morfológico es sugestivo o compatible, mejor dicho, es compatible con un núcleo de alta actividad de síntesis de proteínas. Entonces, el citoplasma, ¿por qué está todo morado? El citoplasma de la neurona. En este caso, el citoplasma del pericarión de la neurona. ¿Por qué? Porque en este citoplasma va a haber un montón de ribosomas, poliribosomas libres, y va a haber un retículo rugoso bien desarrollado. Todo esto morado son un montón de poliribosomas libres en el citoplasma. ¿Por qué? Porque la neurona sintetiza, aparte de neurotransmisores, un montón de proteínas del citoesqueleto para transporte y para secreción por exocitosis. Porque después usted verá cuando de su clase la transmisión neuromuscular, que los neurotransmisores, como son enormes, la forma de exportarlos es por medio de exocitosis. Entonces, todos estos granos o grumos o basofílicos del citoplasma del pericarión, bien basofílicos, se van a llamar cuerpos de Nissl, como dice aquí. Cuerpo de Nissl, o también le puede llamar sustancia cromatofílica. Eso es peculiar de las neuronas y sobre todo va a ser más abundante en las neuronas más grandes. En este caso son las neuronas motoras. Al ser una célula con alta actividad en síntesis de proteínas, también el Golgi tiene que ser bien desarrollado y también necesita mucho ATP. Por eso es que ya tiene bastantes mitocondrias también, sobre todo hacia la región del axón. Bien. También en el pericardio vamos a encontrar muchas proteínas del citoesqueleto, las que tú conoces bien, asumo por el examen, microtúbulos, microfilamentos, y en este caso neurofilamentos, que son el filamento intermedio que corresponde. Bien, otro concepto que estudiamos nosotros en las clases anteriores son los cuerpos residuales, o sea, sustancias que inevitablemente el lisosoma no va a poder terminar de digerir, es imposible digerirla, y por lo tanto se quedan dentro del citoplasma de la célula implicada. En este caso es esperado, hasta cierto punto es normal, encontrar gránulos de lipofusina o pigmentos de lipofusina dentro del citoplasma de la neurona. La lipofusina se acumula porque, producto de los procesos metabólicos normales, se generan muchos radicales libres. Eso es perfectamente esperado. De hecho, no sé si le ha dicho a ustedes otro grupo, que teóricamente eso es la razón de por la cual nosotros envejecemos. Porque las reacciones de nosotros con el tiempo van generando más y más radicales libres y eso indirectamente daña a nuestras células, poco a poco, a lo largo de los años. Probablemente si no fuera por eso, pues, ¿quién quita? Seríamos inmortales. No estoy diciendo que sea así, pero bueno, es una teoría, ¿no? ¿Por qué nosotros envejecemos? Porque nuestros tejidos envejecen y envejecen porque a lo largo de los años acumulan daño oxidativo, que viene pues del oxígeno, ¿me explico? O sea, es algo filosófico porque es algo, no es algo evitable, es algo que es parte inherente de la vida. Entonces, es como decir como que no, yo no voy a comer porque me acabo la comida. Entonces te vas a morir de hambre. Entonces, como que es parte de la vida. Entonces, en ese sentido, es parte de la vida acumular daño oxidativo. Eso es perfectamente normal. Entonces, esos gránulos de lipofusina se acumulan después de muchas reacciones en las que participa este daño oxidativo. Este desecho se logra digerir en parte por el lisosoma,
pero hay una parte que no se puede digerir, que va a estar representada por el pigmento de lipofuscina. Entonces, las neuronas, las células que no se van a dividir, van a comenzar a acumular dentro del citoplasma mucho de este pigmento de lipofuscina. Por eso es que es perfectamente normal verlo dentro de su citoplasma. No necesariamente es algo patológico. Solo que tiene que decir que son neuronas o células con mucho tiempo de vida que lo que han hecho es acumular muchas, por así decirlo, mucha evidencia de envejecimiento. Es como cuando tú ves un abuelito de 80 años que tiene toda la cara arrugada, eso no quiere decir que está enfermo, eso lo que quiere decir que está viejo, ¿ok? Que se arrugó porque él tiene años exponiéndose a luz solar, 80 años expuesto a luz solar, quiere decir que sus mecanismos de regeneración pues ya no están tan íntegros como cuando era más joven y ocurre el propio proceso de envejecimiento. Entonces con la neurona ocurre algo similar. Encontrar lipofuscina en el citoplasma indica que simplemente la neurona está viejita, ¿okay? Que ha acumulado mucho tiempo y como no se divide, entonces por eso se comienza a acumular, porque no hay neuronas nuevas. Las neuronas que usted tiene son las que son. O sea, recuerda que no hacen mitosis, por lo tanto, ellas viven y hasta cierto punto mueren contigo. A menos que mueran antes, pues que eso no debería ocurrir. He hecho tanto detalle porque esa pregunta viene en el examen. Si esto es patológico, la respuesta es no. O sea, esto es perfectamente esperado en parte del envejecimiento de ciertas células que no se dividen. Por eso es que también vas a encontrar lipofuscina en la fibra muscular cardíaca, en el corazón, valga la redundancia, porque son otras células que no se deben dividir, y también en el hepatocito, que como usted ya sabe, son células que en condiciones normales no se deben dividir y por lo tanto viven mucho, ¿okay? A menos que tú sufras un daño o una lesión hepática aguda, pero si no, los hepatocitos viven sin necesidad de dividirse y en ese muchos años de vivir van a acumular en su citoplasma esos granulitos de lipofuscina, que son productos, repito, de ese estrés oxidativo que pues no es evitable, o sea, eso es parte de la vida. Sí es cierto que hay mecanismos antioxidantes, pero nunca van a eliminar 100% el daño oxidativo. Es cierto que tú lo puedes hasta cierto punto, pues, retrasar, lo puedes evitar que sea tan severo, pero repito, es parte inherente de la vida. Hasta que alguien se descubra cómo evitarlo, pues, no va a pasar en esta vida. En esta vida no. Bien, el otro elemento importante de la neurona son las dendritas, ¿okay? Son esas ramificaciones que salen del pericarión y que son el sitio donde se reciben y se procesan las señales externas, ¿ok? Entonces, la dendrita se ramifica un pocotón y conecta eventualmente con otras neuronas, de manera que están interconectadas. Por ejemplo, mira aquí, una célula de Purkinje o una neurona de Purkinje, que es la que tú sabes que está en el cerebelo, una solita está conectada con quizás 200.000 axones. O sea, es para que tú veas el nivel de interconexión de esto, ¿ok? Es como si tú estuvieras ahorita mismo en contacto con 200.000 personas y tú tuvieras la capacidad de captar toda esa información. Yo no puedo, yo asumo que ustedes tampoco pueden, pero la neurona de Purkinje sí puede, ¿okay? Para que tú veas lo perfecto del diseño de Dios. Entonces, las dendritas poco a poco se van haciendo como unas ramitas, cada vez más delgaditas a medida que se van ramificando, hasta que eventualmente se convierten en espinas dendríticas, que son más delgaditas, y es en este sitio donde ocurre la mayoría de la sinapsis. Asumo que usted sabe que la sinapsis es simplemente la comunicación entre neurona y neurona. Tú puedes ver las dendritas con tinciones de plata. Personalmente yo nunca las he visto con esa tinción porque pues la verdad es que no tiene utilidad práctica, solo utilidad académica y docente, como lo ves acá. Aquí tienes CB, que es el cell body, y ves las dendritas cómo se van ramificando, cada vez se hacen más delgaditas, hasta que llegamos a las DS, las dendritic, son bien delgaditas, y es allí donde ocurre entonces el procesamiento de las sinapsis. La otra parte de la neurona va a ser el axón, que es esta cola más larga, que es mucho más larga que la dendrita. Hay axones que son bien largos, ¿no? Por ejemplo, el que inerva el músculo del pie supuestamente mide casi 1 metro, ¿no? Que son variando depende del tipo de neurona. Entonces el axón va a tener su propia, o va a tener su citoplasma y su propia membrana plasmática. ¿Se ve lo amarillo esto del axón?
él debe tener sus vainas de mielina porque eso lo que va a hacer es aislar eléctricamente a el axón y permitir que el impulso nervioso sea más rápido. Bien, este es el pericarión. El axón se genera de esta pirámide que está aquí en el pericarión. Se llama la pirámide del pericarión o el axón hillock. De ahí sale el axón. ¿Okay? Entonces, el axón hillock o el cono axónico, aquí hay muchos canales iónicos. Lo que van a hacer es generar el potencial de acción. El potencial de acción es como ponerle on a una neurona, como tú prendes el televisor. O sea, tú desencadenaste una acción que hizo que el televisor se encendiera. Bueno, la neurona también se pone en on, se enciende literalmente gracias al potencial de acción. Comienzan a entrar a diferir muchos iones y eso es lo que hace que la neurona literalmente se encienda y ese encendido, ese on, es lo que hace que se pueda propagar o quizás tampoco no programar o no propagar, perdón, el impulso nervioso. Repito, yo solamente le estoy hablando en términos generales, pero qué es un potencial de acción, qué es una sinapsis, qué es un neurotransmisor. Esos son conceptos que se llevan una propia clase y que usted debe ver con más calma en su curso de fisiología. El axón no se ramifica tanto como la dendrítica, pero también puede tener ciertas ramificaciones. Por lo general, el axón va a terminar en estos botones, ¿no? Se llaman de que botón terminal, y en ese sitio el axón hace contacto con otras neuronas o quizás con células no nerviosas, como por ejemplo células del músculo esquelético, perdón, porque también es necesario que se comuniquen con ese tipo de células. Entonces, importante, el axón se puede lesionar, ¿ok? Y cuando el axón se lesiona, la neurona es como si tú agarras y cortaras un cable. Tu televisor lo tienes nuevecito, corta el cable y el televisor no va a encender. Algo similar ocurre con la neurona. Si le cortas el axón, la neurona pierde la conexión y entonces la parte que debe inervar se queda sin su aporte nervioso. Eso es lo que ocurre con una persona de un derrame. ¿Okay? La neurona muere, los axones mueren y el músculo que debía inervar se queda sin inervación. Vamos a ver la otra clase al final, un concepto que se llama la plasticidad neuronal, en la cual los axones que quedan remanentes, teóricamente, según la plasticidad esta, pueden ser reclutados de manera que se restablezca la conexión. Es un tema bien bonito, bien apasionante, pero bueno, eso lo vamos a ver en la otra clase. Entonces, en el axón hay mucho transporte de moléculas, ¿ok? Hay muchas moléculas que van del pericarión hacia el axón y moléculas que van desde el axón hacia el pericarión. Eso es lo que nosotros vimos en su momento cuando hablábamos del transporte anterógrado y del transporte retrógrado por la quinesina y la dineína citoplasmática respectivamente, que asumo que pues usted ya es experto en eso, producto del parcial que viene en algunos minutos. Pero lo importante es que esto ocurre así, ¿ves? Súper rápido, ¿ok? Entonces que hay reflejos que son prácticamente automáticos, porque la transmisión de estas macromoléculas es tan rápida gracias a ese aislamiento eléctrico que esto ocurre casi milisegundos o menos. Esa primera parte de la clase, vamos ahorita a hablar de las células de la glía. Estamos tomando unos 3 minutos aquí y vamos a seguir más adelante.
Bien, sigamos entonces con esta segunda parte de la clase. Ya hablamos de la neurona, que es la célula efectora. Ahora vamos a hablar de las células de la glía, que son las que le proveen soporte a estas neuronas. Bien, la glía es el equivalente del tejido conectivo en el sistema nervioso, sobre todo el central, pero también aplica para el periférico. La glía es la que le va a proveer a esas neuronas el soporte metabólico y nutricional que ellas necesitan. Peso por peso, la glía es mucho más abundante que las neuronas. En esta imagen las neuronas son las grandototas, las más grandes son las neuronas y las chiquitas que las rodean van a ser las células de la glía. El fondo que está rodea a estas células parece como si fuera un fondo fibroso, como un tejido conectivo laxo. Sin embargo, esto no tiene que ver nada con colágeno. Este fondo está constituido por los miles de procesos que emergen de las células de la glía y también los procesos de la neurona. Son un montón de fibras que dan esta pseudo apariencia que parece como si fueran fibras del tejido conectivo, sin embargo no lo son. Son los procesos dendríticos de estas células y que en conjunto a este fondo fibrilar se le llama neuropilo. ¿Ok? Se llama neuropilo. Importante, en el sistema nervioso central nosotros no vamos a encontrar colágeno, solamente lo vamos a encontrar rodeando a los vasos sanguíneos. Aquí esa función del tejido conectivo va a ser tomada por las células de la glía. Tiene muchas funciones que nosotros vamos a ir discutiendo en lo que resta de esta clase. Entonces, aquí no ven la neurona lo grandotota que es. Esta es una, esta es otra. El núcleo tiene las características que discutimos nosotros en las diapositivas anteriores. Y todas estas chiquititas que lo acompañan son las distintas células de la glía. Son muchas células de la glía, no una. Entonces, todas ellas van a soltar un montón de procesos citoplasmáticos que es lo que va a conformar ese neuropilo, este fondo fibrilar, que acá a la derecha, con esta tinción de oro, se ve un poquito más resaltado. Este montón de, como de cables que se ramifican son los procesos que estas células van a proyectar y le dan esa apariencia fibrilar. Esto ya no se usa, por cierto, estas tinciones de oro. O sea, esto todo ha sido reemplazado por las tinciones de inmunohistoquímica, la gold chloride, una tinción de oro. Ya eso no se usa. Supuestamente nacional hay una tinción, una placa con esa, la verdad que nunca la he visto. Entonces, nosotros, esta imagen de aquí, resume esencialmente esta segunda parte de la clase. Vamos a conocer en la glía a los oligodendrocitos, a los astrocitos, a las células del epéndimo y las células de la microglía. ¿Okay? Cada una está aquí, este cuadrito te resume las funciones, después te lo revisas con más calma en tu casa. Bien, el primero que conoceremos es el oligodendrocito, o para hacerlo más corto, a los oligos. ¿Okay? Los oligos también proyectan un montón de procesos que comunican las células unas con otras y que también van a atrapar y envolver a los axones. La principal función del oligodendrocito es producir la mielina de los axones de las neuronas del sistema nervioso central. Él produce esa mielina que eventualmente forma la vaina de mielina que va a rodear el axón y lo va a aislar eléctricamente. Eso lo que hace es que la transmisión eléctrica sea no rápida, sea prácticamente instantánea. Si no fuera por esa mielina, la transmisión eléctrica fuera lenta, ¿okay? Y eso definitivamente no nos serviría. Entonces, los oligos se ven así. La literatura lo describe como células huevo frito, ¿okay? El núcleo central oscurito será la yema y el citoplasma es claro, es un citoplasma clarito. Entonces, esa es la clásica morfología del oligodendrocito. Importante, solamente vamos a encontrar al oligodendrocito en el sistema nervioso central y él va a ser predominante sobre todo hacia la parte de la sustancia blanca, donde, pues, como dice acá abajo, es blanca por la gran concentración de axones con su respectiva vaina de mielina.
Y lo mismo, ¿no ves el fondo que se ve como rosado fibrilar? Ese es el famoso neuropilo. Entonces, esquemáticamente, perdón, el oligodendrocito extiende procesos, esos procesos rodean a los axones y ahí se produce la vaina de mielina, ¿okay? Esta mielin sheet, rodea como si fuera, queda al final con muchas capas concéntricas. Yo creo que eso lo vamos a ver en la otra clase, y eso lo que permite es que el impulso nervioso pueda ser lo más rápido posible, a un punto que es prácticamente instantáneo, gracias a la mielina que va a producir el oligodendrocito. Bien, el oligodendrocito también tiene ramificaciones tipo dendríticas, pero estas no se van a ver en tinciones de rutina. Si las quisieras ver, tuvieras que mandar otras tinciones que la verdad es que no conozco específicamente cuál es en estos momentos. Pudiéramos investigarla, pero no recuerdo qué tinción de inmuno, por ejemplo, no se me viene a la mente cuál sirve para ver específicamente oligodendrocitos. Esa será una pregunta interesante. El punto es que por H tú lo vas a ver así, como si fuera un huevo frito, un núcleo redondito central, y citoplasma es claro, el citoplasma pues no va a teñir. Entonces, estos son los clásicos oligodendrocitos. Bien, aquí lo ves, ¿no? Entonces, todos estos son oligos, un montón, núcleo central, redondo, bien condensado o bien hipercromático, y el citoplasma que lo rodea es un citoplasma claro. Acá hay un vaso sanguíneo, entonces este vaso sanguíneo tiene algo de tejido conectivo que lo rodea. Es el único sitio a nivel del sistema nervioso central donde nosotros debemos encontrar tejido conectivo. ¿Okay? Todo lo otro que está en el fondo, eso es puros procesos citoplasmáticos o dendríticos de todas estas células que forman, repito, como por cuarta vez, a el neuropilo. ¿Okay? Esto sí acá es tumoral porque hay mucho oligodendrocito. Esto será un oligodendroglioma, pero es de bajo grado. Por lo tanto, lo importante aquí es que los oligos corresponden o mantienen su morfología habitual. Como muchos huevos fritos, se llaman así. Células que parecen huevos fritos. Un montón de núcleos redonditos centrales, estos que poseen un citoplasma claro que los rodea. Bien. Un poquito de agua aquí. La otra célula que conoceremos nosotros es el astrocito. Astrocito, porque tiene forma de una estrella, más o menos el que lo describió, me pareció que era así. El astrocito se caracteriza por tener un montón de procesos largos que se van a ramificar. El astrocito tiene su filamento intermedio especial, que es el GFAP, ¿okay? O proteína fibrilar ácida de la glía. ¿Okay? En la parte distal de estos procesos del astrocito, allí ellos hacen contacto y forman una red que también va a ayudar o va a participar en esta sinapsis, porque los astrocitos hacen contacto con las neuronas. El astrocito es peso por peso la célula más abundante de la glía, son súper numerosos y ellos van a participar en una cantidad X súper elevada de sitios de sinapsis. Bien, como no, el astrocito es el tipo de célula más abundante de la glía, y esencialmente vamos a tener lo que son los fibrosos, que vamos a encontrarlos hacia la sustancia blanca, van a tener muchos procesos finos, y están los protoplasmáticos, que están hacia la sustancia gris, tienen procesos un poquito más cortos, más gorditos, y estos son los que van a ayudar a regular esta transmisión del pulso nervioso que va a realizar la neurona. Vamos a ver esto acá. Bien, vamos a repasar algo de las funciones del astrocito. Bien, primero que todo, esto que está acá es una tinción de GFAP. Tú vas aquí al astrocito, ves como los procesos dendríticos y el cuerpo de él como tiñe de chocolatito. ¿Okay? Todos los chocolatitos son astrocitos, esto es un GFAP. Entonces, ¿qué funciones tiene él? Bueno, estos procesos que extienden estas ramificaciones se asocian con las sinapsis y ayudan a regularlas. ¿Cómo las regulan? Porque van entonces a equilibrar o regular los niveles que se encuentran alrededor de las neuronas. Esa regulación iónica hace que la neurona pueda alcanzar su respectivo potencial de acción.
También le provee soporte y ayuda al desarrollo de la neurona desde el periodo embrionario. El astrocito también extiende unos procesos perivasculares, o sea, que rodean a los vasos sanguíneos, también le llaman pies perivasculares, y entonces pies perivasculares van a regular el flujo sanguíneo al sistema nervioso central. ¿Ok? Eso es importante porque tú vas a ver que tu sistema nervioso central es un sitio privilegiado. O sea, el cuerpo va a tratar de proteger al sistema nervioso central y eso lo logra en parte gracias a la barrera hematoencefálica. Esa barrera hematoencefálica evita que ciertas cosas, por más que quieran, lleguen al cerebro. Un ejemplo de estas cosas son medicamentos. Ciertos medicamentos, cuando tú te farmas, va a ver que hay medicamentos que no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Y parte o un componente de esa barrera hematoencefálica va a estar provistos por los pies perivasculares del astrocito. Aquí está, ves el astrocito aquí y ves cómo le tiene un proceso que literalmente rodea todo el vaso sanguíneo. Esos son los pies perivasculares que forman parte o un componente fundamental de esa barrera hematoencefálica. También va a tener procesos que va a formar esta membrana limitante glial o membrana glial limitante. Lo que hace esta membrana es separar adecuadamente el cerebro y el resto de médula espinal, etcétera, de sus respectivas capas meníngeas. La próxima clase veremos que el cerebro no está en contacto directamente con el cráneo. El cerebro tiene unas capas de tejido conectivo que lo rodean. Esas capas se llaman las meninges, que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Bueno, esas capas son para proteger al cerebro, tienen otras funciones que veremos en la otra clase, pero deben tener un límite con el sistema nervioso central. Ese límite lo provee los astrocitos a través de esa membrana glial limitante. Nuestro cerebro a veces puede sufrir lesión por isquemia, por X, Y o Z motivo. El mejor ejemplo es cuando ocurre un derrame. Un derrame, ¿por qué ocurre? Porque el cerebro se quedó sin aporte sanguíneo. Bueno, eso puede ocurrir porque una arteria del cerebro se tapó o se obstruyó. La pregunta es con qué se obstruyó. Hay muchas posibles etiologías. El punto es que la región del cerebro se ha quedado sin irrigación. Y como ya hemos repasado bastante hasta este punto del curso, el cerebro es muy ávido de oxígeno y de nutrientes. Por lo tanto, cuando le cortas ese aporte, las neuronas rápidamente mueren. Entonces, en ese sitio, el tejido cerebral va a morir. Entonces, ese espacio, como no se puede reemplazar por neuronas, ese espacio de tejido muerto, hay que reemplazarlo con una cicatriz, literalmente. Y la cicatriz también la va a proveer para variar el astrocito. El astrocito tiene un tipo muy versátil, cumple muchas funciones. Y también, obviamente, coordina funciones del cerebro varias, gracias a que todos ellos, de alguna u otra forma, están interconectados gracias a su gran cantidad de procesos citoplasmáticos. Ven aquí los astrocitos, este es de soma, ¿ok? Ven los AP, que son los procesos dendríticos, y ven esta tinción, que esta parece una tinción, para mí es de plata, pero supuestamente es de gold chloride, como todos están los procesos interconectados. Esta que está acá es una GFAP, esta vez GFAP, esos son de filamentos intermedios del astrocito, y ves igual cómo conectan todos los procesos estos citoplasmáticos. Y acá con esta tinción de Río Ortega Silver, eso jamás lo... Pero esto es para ejemplificarles cómo se extienden los procesos o los pies perivasculares que van entonces a rodear los capilares y eso es lo que va a regular el flujo sanguíneo y también va a aportar a la formación esa de la barrera hematoencefálica. Y aquí es para que lo vean en todo su esplendor, al astrocito con un GFAP, ¿okay? Ves el cuerpo del astrocito, el soma, y ves el montón de procesos que él suelta, ¿okay? que se derivan de su soma, de su cuerpo, del astrocito. Esto es la morfología esta de estrellita, ¿okay? De hecho siempre es una estrella, ¿no? Se llama astrocito, astro de estrella, cito de célula. Bien. La otra célula de la glia que conoceremos nosotros es una célula bien pretty.
pero bien traidora, ¿ok? Son las células del epéndimo. Esas células del epéndimo son las que van a rodear las cavidades de tu sistema nervioso central. Por ejemplo, si vamos para acá atrás, o bastante, estas cavidades, tú después la conocerás en neuroanatomía, que son los ventrículos laterales. Por medio de estas cavidades corre líquido cefalorraquídeo. Estas cavidades están tapizadas por esas células del epéndimo. Igual acá, cuando bajas acá por el cerebelo, está este que es el conducto eventualmente de la médula espinal, esa cavidad, que también por ahí corre líquido cefalorraquídeo, esa cavidad, más bien la médula está aquí, perdón, esa cavidad también está tapizada de las células del epéndimo. ¿Por qué dije que son pritis pero traidoras? Porque las células del epéndimo se parecen mucho a las células epiteliales que usted se ha estudiado diligentemente hasta el momento. ¿Ves aquí, no? Literalmente parece un epitelio. Su morfología es de cuboidal o cúbica a cilíndrica. No contento con eso, pueden tener cilios y microvellosidad. Los cilios lo que van a hacer es movilizar líquido cefalorraquídeo y las microvellosidades van a absorber ese líquido cefalorraquídeo. No contento con eso, también estas células van a tener uniones intercelulares muy parecidas a las que usted estudió en la clase del epitelio. Sin embargo, el epéndimo o las células del epéndimo no van a tener lámina basal. Eso es lo que los diferencia de un epitelio verdadero. Simplemente morfológicamente se parecen a un epitelio, pero si tú también le haces una citoqueratina, tampoco van a tener filamentos intermedios de queratina, porque no son células epiteliales. Parecen, pero no lo son, porque no tienen ni queratinas, ni tampoco tienen lámina basal. Entonces, ¿cómo se anclan al neuropilo adyacente? Por procesitos que extienden y se anclan a su respectivo neuropilo. Pero es que sí parece, lo ven aquí igualito. Epitelio cúbico simple. Morfológicamente parece eso, pero no, esto es un canal medular. Y, ¿cómo tú sabes que no es eso? Porque mira el fondo que lo rodea. El fondo que lo rodea es un montón de neuropilos con mucha celularidad, de células grandototas. Son puras neuronas, células grandototas. Y las chiquitas que las acompañan son células de la glía. Cuando tú ves esto aquí, tú dices, esto es epéndimo, ¿ok? En este caso, esta es una médula espinal con su respectivo canal medular revestido de sus celulitas del epéndimo. Mira, aquí la tienes en más aumento. Dice, mira, un epitelio cilíndrico sobreestratificado con cilios. Es que parece, ¿ok? Morfológicamente parece, pero esto se encuentra es en el epéndimo, revistiendo la central de la médula espinal. Si pudiéramos hacer menos aumento, viéramos que lo que rodea a estas células del epéndimo es neuropilo. No es ni lámina propia, ni tejido conectivo. ¿Okay? Entonces, lo que te da la diferencia aquí versus un epitelio es, desde el punto de vista morfológico, lo que rodea a estas células. Igual acá. Acá aparece cualquier epitelio del que tú conociste ya en tus clases anteriores, pero lo que lo rodea es un contexto de pilo. Por aquí está difícil porque la tinción no ayuda mucho, pero esa es la forma de diferenciarlo. Porque el punto de vista morfológico, pues, virtualmente es idéntico, al menos en tinciones de rutina. Vamos a verlo acá para que lo veas con más calma. En el historia de Geiger. Voy a transmitirle para que usted vaya viendo. Un segundillo que alguien me escribió. Bien. No, transmitida que no. Mira. Entonces vamos ya a la parte del sistema nervioso central. Okay, ya hemos visto bastante. Hemos visto células, epitelio, tejido conectivo, cartílago y hueso. No digan que no hemos visto, sí hemos visto su par de cosas. La médula espinal, vamos en grande, y vamos a bajar a ver
Y lo ves aquí, ¿no? Ves aquí el canal medular que le está revestido de sus células del epéndimo. Pareciera así a, morfológicamente, vamos a esperar que cargue, parece, quizás esta no tanto, la otra más, parece un epitelio, ¿no? Clásico epitelio, pero solamente es epitelio desde el punto de vista morfológico. Porque si tú te alejas, ves que lo que lo rodea es un montón de neuropilo lleno de neuronas. Es un montón de neuronas propias de la médula espinal, pocas neuronas motoras, un montón. Vamos a ver la otra que se ve un poquito más chévere la morfología. Esto de aquí. Esta imagen la habíamos visto cuando hablamos nosotros de el hueso con la médula ósea, esta vértebra. Siempre digo que hizo este corte, es un monstruo. Respeto por ese tipo. No sé cómo cortó que todo le quedara así. La verdad que tremendo aporte a la docencia este corte. Quedó a otro nivel. Y lo ves, ¿no? Para que cargue. Parece un epitelio. Morfológicamente es igualito. Hasta tiene cilios. Eso está escrito todo. Pero esto es un epéndimo, porque el contexto que lo rodea es un contexto de neuropilo con neuronas y células de la glía. En este caso, todas estas que tú ves acá son una sustancia gris, que pasa como una H, eso lo veremos en la otra clase, y para está la sustancia blanca. De los espacios blancos, todos esos son axones llenos de mielina. Pero repito, eso lo vamos a ver con más calma la otra clase, la próxima semana. Bien, y la última célula que veremos nosotros es la microglía. ¿Okay? La microglía deriva de los monocitos. Por lo tanto, la microglía van a ser primas hermanitas de los macrófagos que usted conoció en las clases anteriores. Entonces, pudiéramos decir en papel que la microglía son, entre comillas, los macrófagos del sistema nervioso en general, sobre todo el central. Y van a tener las funciones del macrófago. Van a comerse cosas que nos sirven y potenciales microbios que puedan llegar allá. Se comen sinapsis dañadas, componentes defectuosos, se comen microbios y también van a secretar citoquinas, o sea que son células inflamatorias que van a monitorizar el sistema nervioso central y van a eliminar lo que haga falta eliminar. Entonces la microglía es una célula más chiquitita, por eso se llama microglía, y con un núcleo así redondito, ¿no? Que obviamente aquí no se ve. De la microglía se no he conseguido fotos hasta el momento. Pero bueno, me interesa que usted conozca es la función de ella. Esta es la célula de defensa del sistema nervioso en general, sobre todo el central. Bien, hay ciertas condiciones donde nuestro sistema nervioso nos ataca, perdón, nuestro sistema inmune, perdón, nos ataca a nosotros mismos. Esas condiciones se resumen en el contexto de las enfermedades autoinmunes o, mejor dicho, también enfermedades por hipersensibilidad. En el caso del sistema nervioso central o periférico también, la esclerosis múltiple es. En la esclerosis múltiple, la microglía se va a comer la vaina de mielina de los axones. ¿Okay? La microglía y los linfocitos se comen, atacan esos pobres axones y queda entonces el axón todo con su vaina de mielina toda lesionada, ¿okay? Por culpa de un ataque autoinmune, porque la microglía detecta que por alguna razón ese axón es enemigo y ella va a progresivamente destruirlo. Y eso lo que le va a provocar al paciente es pérdida progresiva de sus capacidades nerviosas, de todo lo que tiene que ver con este tipo de inervación, una enfermedad autoinmune. El oligodendrocito va a tratar de reparar esto, pero la microglía pues es más lo que destruye, va a haber más destrucción que reparación. Entonces el paciente es una cuestión progresiva y degenerativa, es una cuestión autoinmune. Solo un resumen, ¿no? De este que hablamos un montón de cosas, pero bueno, yo no soy neurólogo, no soy reumatólogo, solamente le digo las generalidades para que tú veas que las células, pues sí son buenas, pero pues también pueden ser malas. Bien. La otra célula, ya creo que es la última, no, faltan dos más, es la célula de Schwann. La célula de Schwann
es la contraparte del oligodendrocito, pero en el sistema nervioso periférico. Y la contraparte porque su función es formar las vainas de mielina, pero para los axones que se encuentran en el sistema nervioso periférico. Aquí las Schwann morfológicamente se ven así, ¿no? Esencialmente una célula fusiforme, no hay mucho que decir de ella, son un poco difíciles de identificar. Y la última que veremos, porque ya vamos a hablar un poquito más de la otra clase, ¿okay? También llaman los neurolemocitos. La última que veremos es la célula satélite. ¿Okay? Esta que está acá, grandotota, esta es una célula ganglionar o una neurona ganglionar. Ellas se encuentran sobre todo en el tracto gastrointestinal. Cuando lleguemos a esta parte del curso, las conoceremos bien su ubicación dentro de las distintas capas histológicas. En este sitio, esta neurona ganglionar lo que hace es controlar los movimientos que ocurren a nivel de tu tubo digestivo. Toda la contracción, el peristaltismo, que hace que la comida y los fluidos se movilicen, se absorban, etcétera, están comandados en gran medida por todo este conjunto de neuronas ganglionares. Entonces, así como la neurona de acá arriba requiere al astrocito y compañía para que le prepare su microambiente adecuado para que pueda hacer su acción, esta neurona ganglionar también requiere esos microambientes especializados. ¿Y quién se lo provee a él? Estas celulitas satélites que van a rodear a la neurona ganglionar. La celulita satélite lo que hace es proveer el microambiente adecuado para que la neurona ganglionar pueda entonces realizar su respectiva función. Y como buenas neuronas que son, también pueden tener las ganglionares gránulos de lipofuscina dentro de su citoplasma. Aquí los ven bien bonitos. Bien, vamos a terminar por hoy la clase hasta aquí. Me parece suficiente, por cierto. Mentira, podemos seguir, pero no. Tienen su examen ahorita. Bien, preguntas, dudas, comentarios, curiosidades. Están nerviosos. Deberían. ¿Para qué decir que no? Sí, sí. Me alegro. Me alegro porque el nerviosismo ese viene el estrés y el estrés viene realmente el estrés te hace a ti dar lo mejor de ti. Si tú no estás estresado, si tú estás tranquilo, tu cuerpo no trabaja. ¿Me explico? A veces el estrés es importante. Entonces yo Profe, pero trato, también el estrés lo hace fallar a uno. bueno, entonces en esa viene la otra parte. Tienes que aprender a controlar el estrés. ¿Cómo lo controlas? Con la organización. ¿Okay? Entonces, esto es como un entrenamiento. Usted está como en el ejército, preparándose para el día de mañana, decirle al paciente, al familiar, tu paciente se murió, tu abuela, tu mamá se murió. Paciente que tiene disciplina, tiene que tener una disciplina bien férrea, tiene que ir desarrollando eso desde ahorita, que tiene que tener un sacrificio importante, un montón de cosas que pues no me voy a poner a hablar de eso ahorita porque pues me parece como tonto hablar de eso ahorita antes de un examen. Pero es así, el estrés es importante. El estrés te hace sacar lo mejor de ti y el estrés tienes que aprender a controlarlo, ¿ok? Tienes que aprender que usted eventualmente mañana literalmente va a tener vidas en sus manos y si no lo coges serio, te puedes meter en un problema. Tú y el paciente, obviamente, ¿no? Así que yo creo que eso es importante, que esto no es un juego, ¿ok? Yo puedo ser muy chévere con ustedes, yo puedo ayudarlos en lo que puedo chistear con ustedes a veces, como yo les dije, esto es parte de mi personalidad, yo no soy militar ni tan estricto, además a veces me han descrito como bipolar, sobre todo en persona, por cambios de humor que son pues impredecibles y fluctuantes, pues es verdad, pero jamás haría algo para tratar de lastimar directamente a alguien, su nota usted se la gana, así que pues lo que usted se gane es lo que usted se gane, yo no voy a regalar el punto absolutamente a nadie. Entonces, si usted, mira, son 80 preguntas. Si tú no sabes una pregunta, yo te recomiendo que no pierdas el tiempo porque vas a perder las otras 79. Te recomiendo eso, ¿ok? No, trata de cómo haces.
Yo no creo que tu meta debe ser ganar 100. Tu meta debe ser pasar. Entonces, por guardar una pregunta, puede que pierda las otras. Entonces, pues, te va a tocar hacer una especie de triaje en este examen. Ustedes quieren tiempo, pero lamentablemente yo sé que ustedes se copian y no me digan que no. Yo sé que cuando digo la cosa del Zoom o la cámara, hasta que saltan, porque entonces por eso yo se lo pongo rápido, para que no se me estén copiando, porque entonces después solo es un hábito y entonces se convierte esto en una tontería, que por eso no hacemos exámenes. No se defiendan porque yo sé que no son todos, pero, ¿sabes? ¿No? Esta virtualidad se presta para cosas buenas y también para cosas malas. Por lo tanto, la única forma que yo he encontrado de que usted en verdad estudie es que sienta que si no lo hace, el tiempo se lo va a comer vivo, ¿ok? Que literalmente eso ocurre. Si no se presta para mucho juega vivo. Ustedes son más vivos que yo. Yo no puedo estar pendiente de ustedes porque ustedes no son niños. Cuando comencé los cursos los quise tratar de doctores, pero pues me di cuenta que eso es un título que todavía no les corresponde. Así que gánense. Y después nos podemos llamar doctores si ustedes quieren. Si no, no. Pero bueno, después si quieren puedo enseñarles reflexiones de la vida. Yo creo que también no viene el caso de eso. No sé, no sé qué harán hacer, pero bueno. Bueno, lo importante es que ahorita el cortisol de todos está a otro nivel. Estamos esperando su examen, estamos bien estresados todos. De modo, ¿qué vamos a hacer? Este es el primer round, ¿no? Todavía falta otro round más y falta la pelea estelar, que es el examen final. Esta es la pelea estelar, este es el evento de la noche. Ese sería el knockout del final, el knockout. Ustedes me dirán, ustedes pueden evitar noquear. Yo voy a tirar a matar. Ustedes me dirán si ustedes se van a dejar noquear o no. Pero les prometo que yo voy a tirar a matar. Profe, muy buena motivación, la verdad. Me siento más motivado. Ay, 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 ay. Vamos a ver, no sean tan pesimistas. De repente le va mejor que antes, no sé. La verdad es que no creo que esté difícil, sinceramente. Pero bueno, lo que yo creo no es lo que ustedes creen, así que pues, eso ni es. Pero bueno, después lo entenderán. Después puede que calen ustedes y después hablaremos y nos reiremos de todo esto como una gran anécdota. Pero será después, hoy no va a pasar eso. Así que bueno, pues después cuando ustedes descansen y pongan su cerebro en descanso, pues si les surgen las preguntas, siempre son bienvenidas. Y bueno, pues ni modo, a lo que vinimos hoy, ¿no? La pelea estelar de la noche, ¿no? El examen. Así que vamos a ver cómo les va. Veremos. Suerte, pues. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.